Bien, en la primera parte estuvimos hablando de una parte introductoria, ¿ok? Entonces vamos ya a entrar en materia. ¿Cuáles son los principios básicos para una interpretación correcta de la Biblia? Tenemos algunas premisas que nosotros tenemos que considerar, algunos principios. Luego, más adelante, nosotros vamos a estar viendo cuáles son los métodos de interpretación, ¿ok? Método histórico, gramatical, lingüístico, esas cosas las vamos a estar viendo allí, pero todo esto que yo les voy a enseñar aquí es un punto de partida para usted poder hacer una interpretación correcta de lo que es la Biblia. Cualquier escrito usted lo va a poder interpretar. Recuerde que la hermenéutica es la ciencia que interpreta, pero la hermenéutica bíblica realmente es una ramificación de la hermenéutica jurídica. Entonces, la hermenéutica es el arte de interpretar. Usted va a saber interpretar todo a través de lo que nosotros le vamos a enseñar aquí. Entonces, primer principio, antes de interpretar teológicamente, vea que es el error que cometemos los evangélicos, se debe tomar en cuenta primero el sentido lingüístico. Primero el sentido lingüístico. Esto quiere decir que cada palabra tiene un valor. Yo creo que como el Espíritu Santo lo inspiró, y a pesar de las tergiversaciones de las que ya hablamos, cada palabra tiene un valor en el lugar que fue colocado. Sacarlo de allí ya sería hacerle daño al texto bíblico. Entonces es importante nosotros saber eso. Vamos aquí. ¿Cuáles son los principios para una interpretación correcta? Vamos con nuestro primer ejemplo. Vaya a la Biblia. Aquí esto es Biblia. Vaya a la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Tenga paciencia, porque esto es interpretación bíblica. Entonces los que están aquí, yo doy por sentado que les gusta el estudio de la palabra y que lo están disfrutando. Entonces a veces nosotros que hacemos estos videos nos sentimos un poco presionados porque no queremos prolongarnos, no queremos hacer el trabajo tedioso. Pero yo estoy dando por sentado que usted fue escogido entre un grupo y que usted participó voluntariamente de esto que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, no tenemos que estar corriendo para enseñarle a usted algunos principios. Me parece que usted lo está disfrutando. Entonces vámonos allá fíjese que le dije que antes de interpretar teológicamente, es importante que tenga eso en cuenta ahí, porque es el primer error de nosotros los evangélicos cuando queremos interpretar algo. Lo queremos interpretar ya teológicamente. A cualquier frase queremos darle un sentido. Por ahí escuché una vez que la palabra, hay un carro, un carrito que tiene un simbolito de un león. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero entonces ya dijeron que al revés significa un joven perturbado, una cosa así. Entonces a todos le queremos buscar unas cosas que no existen. Entonces también a veces no tenemos que ser sanos en ese sentido. Vamos para no espiritualizar todo, ¿sí? Vámonos a 2.15 del libro de Colosenses. Vamos a ver ya. Primero, Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo primero que nos imaginamos? Los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, que aquí está hablando de demonios. Del principado, un demonio grande; potestad, un demonio más o menos medianamente grande; demonios pequeños. Entonces ya vamos espiritualizando todo. Pero yo le voy a enseñar estos principios para que usted interprete conmigo. Yo no voy a leer con usted, yo no voy a leer por usted. No permita que otro le lea y le interprete la Biblia, interprete usted mismo. Vamos a ver. Cuando usted busca el significado de la palabra principado significa que, esta palabra significa que principado es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe. Un principal puede ser un gobernador, un principal puede ser un alcalde, o sea, alguien de renombre, dignidad, título, abolengo, ¿ok? Y también se traduce como un poder que actúa bajo un principio, ¿ok? Un principio de transferencia. Yo le transfiero a veces. Hay principados mentales. Yo les transfiero poder a situaciones que ya se convierten en grandes, que yo les doy autoridad, es una autoridad delegada por mí, y ellas vienen y producen un efecto negativo en mi vida. Pero eso es lo que significa la palabra principado. Evangélicamente ya muchos se están imaginando demonios, pero eso no es lo que dice ahí. Potestad, poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. En otro contexto puede ser que principado signifique un demonio, pero aquí en Colosenses 2.15 no es demonio. ¿Cuál es el problema? Mire, la palabra potestad, que es el otro principados y potestades que dice el texto que hemos leído, dice que es una autoridad o alguien que tiene un poder sobre alguien o sobre algo, ¿ok? Entonces
¿Cuál es el problema de que vemos demonios en todos lados? El problema de la interpretación, porque lo espiritualizamos todo. Pero recuerde, lo histórico ni lo gramático podemos espiritualizarlo. En una oportunidad estuve en una conferencia, fui invitado como ponente en una conferencia de la Universidad Rómulo Gallegos, y era sobre las ciencias de la comunicación social y eran las ciencias de la religión. Y a mí me tocó exponer sobre el cristianismo. Y en esa conferencia tuve la oportunidad de ver bajar del escenario a un joven que estaba hablando sobre el nazismo, y él dijo que datos históricos incorrectos, cambió el nombre de algunos países, estaba hablando sobre Pearl Harbor y la guerra de los Estados Unidos contra Japón, y él invirtió las cosas y el profesor se levantó y lo bajó del escenario y le dijo lo siguiente. El doctor que era en ese caso el decano de la universidad, le dijo: tú puedes hacer una interpretación personal sobre cualquier cosa, pero lo histórico tú no lo puedes cambiar. Entonces es importante que nosotros no podemos espiritualizar lo que es histórico o lo que es gramático, lo que significa allí. No podemos espiritualizarlo. Vea, en esta palabra, evangélicamente nosotros lo interpretamos que el Señor Jesús venció sobre los demonios. Pero me diga, ¿es lo que dice ahí? No, vamos a ver, entonces vamos a continuar. ¿Por qué llegamos a esa conclusión de que esos no son demonios? ¿Por qué llegamos a la conclusión de que 2:15 de Colosenses no habla de demonios? Estamos en interpretación bíblica, acuérdese de eso. Primero, ¿qué hicimos? Analizamos gramaticalmente. ¿Qué hicimos? Ya nos fuimos a buscar cuál era el significado de la palabra principado y potestad. Entonces es importante, mire esto, ve ahí. Observamos el contexto del capítulo. El contexto del capítulo 2, donde está inmerso el texto en cuestión, viene hablando, de que el apóstol Pablo tenía una lucha con la gente que estaban en la Odisea. Viene relatando allí. El apóstol Pablo viene diciendo que era importante que la gente estuviera arraigados en la fe, que en el versículo 10 dice que nosotros estábamos completos en Cristo porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Recuerde que en Colosas las personas creían en los ángeles y rendían culto en los ángeles. Eso lo vemos más adelante en este mismo capítulo, que era lo que estaba aconteciendo allí en el momento histórico. Y entonces vimos que el apóstol, decimos el apóstol Pablo, pero la verdad, los colosenses, hay muchas cosas que usted vaya aprendiendo. Los colosenses es una carta pseudo paulina. De las 13 cartas, el apóstol Pablo tiene 7 que son innegablemente su autoría, y hay otras 6 dentro de lo que entra en Efesios, Colosenses, que todavía se está discutiendo al respecto de la autoría del apóstol Pablo. Pero vamos a decir que es el apóstol Pablo, ¿ok? Pero es importante saber este dato. Dice así: el apóstol, en ese caso, le dice que ellos estaban completos en Cristo, que es cabeza de todo principado y potestad. Vea este versículo 10, porque más adelante lo vamos a ver. Observamos el contexto del libro entero. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Estaba el gnosticismo estaba imperando en el momento, y el gnosticismo y la adoración angelical. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 18 dice que se le estaban prestando culto a los ángeles. Del capítulo 2, versículo 18, dice que se estaban prestando culto a los ángeles. Y por otros datos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo torea esta situación de la adoración angelical, del mundo del conocimiento grecorromano que estaba imperando en aquel momento, la teología platonista que estaba siendo imperada en el momento. Esto también lo sabemos por otros datos históricos que podemos encontrar en otros libros, en otras fuentes, que con el estudio nosotros tenemos la necesidad de profundizar y ver. ¿Ok? Número 4, ¿cómo hicimos para llegar a esta conclusión? Yo le estoy diciendo cuál es la forma como interpretamos. Bueno, lo comparamos esas mismas palabras del versículo 15. Despojó a los principados y potestades. Despojar es quitar todo, dejar sin nada, arruinar. A los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos que el Señor Jesús, que está hablando allí, triunfó sobre los principados y potestades en la cruz. Ahora bien, ¿qué más hicimos? Comparamos esta misma palabra con otras palabras del mismo capítulo,
Vamos a Colosenses 2:10. Y dice, y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Nosotros entendemos de manera religiosa que el diablo es la cabeza de todos los demonios. ¿Ok? Tenemos Belcebú y el diablo como cabeza de todos los demonios, como religiosamente se ha entendido. Si Colosenses 2:15 estuviese hablando de demonios, quiere decir que la cabeza de todos los demonios, de esos principados y potestades, no es el diablo, sino de Jesús, porque aquí dice que nosotros, en el versículo 10 dice que nosotros estamos completos en Cristo, el cual es cabeza de todo principado y potestad. Entonces es el Señor el cabecilla de los principados y potestades, que durante muchos años la iglesia se ha imaginado que potestad es un demonio grande. No, pero como lingüísticamente y gramaticalmente nosotros ya llegamos a la conclusión que principado es una forma de gobierno, entonces, y potestad es una autoridad, estamos hablando entonces que el Señor triunfó sobre las personas que estaban adueñados del sistema político y religioso de aquel tiempo, sobre el judaísmo falso. El Señor reinó sobre el judaísmo, el Señor reinó sobre el gnosticismo, el Señor reinó sobre las personas que tenían el imperio político religioso de aquel tiempo. Entonces ya la tesis de que eran demonios, de que 2.15, de que el Señor triunfó sobre los demonios, queda por fuera. Evidentemente el Señor triunfa sobre demonios, sobre cualquier cosa creada. En eso nosotros estamos bien claros. Pero Colosenses 2.15 no puede ser utilizado para hablar de que el Señor Jesús triunfó sobre los demonios. Porque si lo usamos, estamos desvirtuando el verdadero significado de la Biblia. Estamos sacando un texto de contexto para forzar otro principio que diga lo que nosotros queremos. Y eso es lo que nosotros no queremos que usted haga con estos estudios. Es lo que nosotros no queremos que usted haga. Que no haga lo que generalmente se hace por allí. ¿Ok? ¿Qué más hicimos? Lo comparamos con otros pasajes. Por lo menos vimos Isaías 9 del 6 al 7. Vamos a ver qué dice Isaías 9 del 6 al 7. Isaías 9 del 6 al 7, porque estamos hablando para ver qué son esos principados y potestades. Y muchos dicen que son demonios, pero ya en el mismo capítulo 2:10 dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿cómo es eso que Cristo es la cabeza de los demonios? ¿Es el cabecilla de los demonios? No. Entonces veamos. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, aquí era la promesa del nacimiento de Jesús. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado estará sobre su hombro. El poder, la autoridad, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su dominio y paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estaba que Isaías 9, versículos 6 y 7, estaba profetizándose que en Jesús estaría todo principado y potestad. Si principado y potestad significara demonio, ¿quiere decir que los demonios estaban en el hombro de Jesús? No, estamos hablando de poder. Pero la inclinación evangélica nos enseña que aquí está hablando de demonios. Pero eso no es lo que la Biblia dice. ¿Ok? Lo comparamos con otros pasajes de la Biblia, ya vimos en Isaías, donde se habla de principado, atendiendo a ese contexto. Tiene que ser en ese contexto para poder confirmar una verdad. Entonces veamos qué dice Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, el 9 dice, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Qué misterio está hablando hoy de la iglesia? De la salvación para los gentiles, que era un misterio. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia iba a dar a conocer el poderío del Señor a los principados y potestades. ¿Quiénes entonces eran los principados y potestades del libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15? Eran los gobernantes del momento, los dueños del sistema, los dueños, entre comillas, del sistema, o los que se creían dueños del sistema político religioso que imperaba en ese momento, de los gnósticos, que eran los que hacían cultos a los ángeles, y todas estas corrientes de pensamiento platonista. ¿Ok? Entonces eso, vea cómo llegamos a esa conclusión a través de una interpretación, del contexto inmediato, la información que el propio capítulo me proporciona. No inventando, no forzando la barrera para que el texto diga lo que yo digo. Entonces digo tres cosas y pongo un texto que se parece y ya valido esa verdad por un texto que no tiene ni siquiera nada que ver, porque dice las palabras que yo quiero que diga.
No podemos forzar la barrera, porque por eso es que hay tantas falsas doctrinas y doctrinas de error. Entonces, por ejemplo, allí se habla de que en Efesios 2:3 que la iglesia era un misterio que no había sido revelado. Claro, la salvación a los gentiles fue un misterio, y después entonces ese poder se iba a ser dado, la iglesia iba a dar a conocer el poder de Dios a los principados y potestades, a los gobernantes del mundo. ¿Ok? Y como sexto paso que hicimos para poder llegar a esa conclusión, investigamos el contexto histórico, el por qué el escritor estaba diciendo eso. ¿Qué estaba aconteciendo en ese momento? El versículo 18 dice que se estaba haciendo culto a los ángeles y que no se estaba haciendo una adoración correcta en el día de alabanza, en el día del Señor. No se estaba haciendo una adoración correcta al Señor, sino que se estaba mezclando gracia con adoración a los ángeles, y un desastre. Y el Señor dice: no hagas eso, no hagas culto a los ángeles en medio de la adoración al Señor, sino más bien tienen que hacerse de Cristo, agárrense de Cristo, que Él es la cabeza de todo principado. Cristo es la cabeza principal de la iglesia. Cristo, todo tiene que ser en Cristo. No podemos seguir creyendo en como quien dice, dice aquí que debemos asirnos, agarrarnos de la cabeza, en la cual todo el cuerpo bien alimentado y unido por las coyunturas crece en el crecimiento que da Dios. Versículo 19 del capítulo 2 de Colosenses que estamos estudiando. Entonces, ve cómo llegamos a esa conclusión y cómo derrumbamos estructuras religiosas que se han formado, y a través de esto se han formado doctrinas. No, vamos a reprender un principado que vino yo he escuchado personas que dicen: no, y de repente fui a orar por una persona y había unas imágenes de Santa Bárbara, por ejemplo, o de un santo X, idolatría, una imagen, una virgen, y entonces se paró a mi lado un principado grandote y me dio dolor de cabeza. O sea, esas cosas, la iglesia en pleno siglo XXI creyendo esas cosas. ¿Por qué? Errores de interpretación. Vamos aquí, seguimos con los principios básicos. Entonces el primero que dijimos es que antes de interpretar teológicamente o antes de aplicar espiritualmente, debemos primero tomar en cuenta el sentido, debemos tomar en cuenta primero la información lingüística que nos está ofreciendo el texto. Debemos intentar no espiritualizar todo, y yo les mostré los pasos que hicimos para llegar a esa conclusión. Por lo menos les di un ejemplo de cómo nosotros interpretamos ese texto. Segunda premisa: antes de interpretar teológicamente, debo atender al contexto del texto en cuestión. Contexto y texto. Hay una premisa hermenéutica que dice que todo texto sin contexto es un pretexto. Porque a veces utilizamos un texto simplemente porque lo agarramos, porque se parece a lo que nosotros queremos que diga, y entonces lo agarramos y para justificar una verdad que a veces es injustificable, pero como el texto se parece a lo que nosotros queremos decir, ahí armamos una doctrina sobre fundamentos que están fuera de contexto. Entonces, ¿qué es el contexto? Es el entorno del cual depende el sentido y el valor de una palabra. Es decir, este texto tiene sentido en este contexto. Si yo lo saco de ahí para querer justificar otra cosa, el texto va a perder, no voy a honrar el verdadero sentido para el cual ese texto fue colocado, porque él tiene un sentido allí, porque yo creo que el Espíritu Santo hizo que fuera colocado allí. Y cuando no es de allí, como lo dije al principio, hay algunos criterios que nosotros podemos utilizar para discriminar entre lo que debe estar y lo que no debe estar. Por lo menos coherencia interna, que no se interprete, que no sea un texto aislado de otros textos, que tenga coherencia en las cartas paulinas, las cartas pseudo-paulinas, el Antiguo Testamento, que no contradiga otras doctrinas básicas fundamentales. Es decir, hay criterios para poder nosotros discriminar entre una cosa y otra. Pero si no podemos negar lo que está allí, simplemente tenemos que aceptarlo. Porque donde la Biblia habla, nosotros hablamos; donde la Biblia calla, nosotros callamos también. ¿Ok? Entonces, el contexto. Este texto, yo necesito ver el contexto. El contexto son los textos que preceden o que le continúan para darle relato, para darle sentido a ese texto dentro de ese relato. Un texto por sí solo, yo por lo menos no lo puedo entender. ¿Ok? Pero si yo veo el contexto en que fue dicho ese texto, ahí digo: ahora sí cobra sentido. Porque cuando yo veo por lo menos que dice afectando humildad y culto a los ángeles, yo digo: ¿qué significa eso? El versículo 18 de Colosenses. ¿Qué significa eso? Afectando humildad y culto a los ángeles. Pero cuando entiendo que se estaba haciendo un culto a los ángeles en medio del culto a Jesús, y se estaba perdiendo el foco de Jesús, en lugar de ser Jesús eran los ángeles, yo digo: con razón. El texto por sí solo a veces es inentendible, pero en contexto, es decir, junto, me da entonces la oportunidad de yo entender.
Aquí nosotros vemos que, según el pastor José Sánchez, es decir, mi persona, el contexto son todos los elementos que integran un complejo textual y le dan sentido. Dije complejo textual, ¿por qué? Porque hay elementos históricos, porque hay elementos gramaticales, lingüísticos, porque hay elementos culturales, porque hay una serie de elementos, por eso se convierte, hay elementos, hay figuras retóricas, figuras teológicas, hay figuras del lenguaje, elementos propios de ese texto, por eso es un complejo textual. Hay figuras literarias, hay signos de puntuación, hay toda una estructura compleja. Y eso le da, y el contexto son todos esos elementos que le dan sentido a un texto. Un texto por lo menos no tiene sentido. Ahora de repente cuando yo comienzo a leer el capítulo entero o el libro entero, ahí yo me doy cuenta que el texto cobra sentido. Ahora, ¿por qué es tan importante el contexto? ¿Por qué es tan importante el contexto? Mire, es importante porque no podemos interpretar textos aislados sin relacionarlos en primer lugar con otros textos del mismo pasaje o del mismo capítulo, como hicimos aquí. Para poder entender de qué principados estaba hablando el versículo 15, nos fuimos al versículo 10. Entonces, la información que nos brinda el mismo capítulo o el mismo pasaje o pasaje paralelo, como es el caso por lo menos de los evangelios sinópticos, que son pasajes paralelos, o Colosenses con Efesios, que fue escrito paralelo, o Gálatas con Hechos, que en muchas situaciones fueron escritas paralelas. Aunque Hechos está por allá después de Juan y Gálatas está para allá lejos en la Biblia, nosotros pensamos que está lejos. No, pero ellos son contemporáneos. De hecho, el libro de los Hechos fue escrito, el libro de los Hechos fue parte de la información que aparece en el libro de los Hechos, es por una situación que se estaba presentando en los Gálatas. ¿Entiendes? Entonces son cosas, situaciones que van juntas todas. Por eso le hablé que era un complejo textual. Es un complejo. Entonces, primero veo la información, el contexto inmediato, la información que me puede proveer el mismo versículo, el mismo capítulo, ¿ok? Es importante el contexto porque no podemos construir doctrinas ni puntos de vista basados en un solo texto aislado, sacados de un pasaje o construir doctrinas de un solo texto. Yo saqué un texto por aquí y ya construí una doctrina. No puede ser. Si ella no se confirma con otros textos, si hay toda una integración de la escritura, tiene que tener una unidad. Un texto no tiene valor en sí solo si no es con la totalidad de los otros escritos. Yo tengo que tomar en cuenta eso. No puedo hacer doctrinas de textos aislados, no puedo, es imposible. ¿Por qué es importante el contexto? Porque cuando extraes un texto de su contexto y lo aplicas en una situación diferente o en un tema diferente de lo que expresó el autor cuando lo escribió, se convierte en una mentira. Recuerde esto, un texto cuando fue escrito tuvo una naturaleza, tuvo un espíritu de cuando fue dicho por una situación en un momento dado. Y nosotros como intérpretes tenemos que descubrir cuál es la naturaleza del autor. ¿Qué fue lo que el autor quiso decir en ese momento histórico? ¿Por qué él cargó esa palabra? Utilizó de pronto una palabra, como por lo menos en el caso de los Gálatas, el apóstol Pablo usó una palabra que nos fascinó, así como que si fuera un artilugio mágico que los haya convencido de pasar de la ley, de la gracia, de nuevo los rudimentos de la ley. El apóstol Pablo dijo, parece como que los convencieron, como que por arte de magia los encantaron. El apóstol Pablo usó esa expresión, y hay otras Biblias que hablan embrujó. ¿Quién os embrujó? Se atreven a decir esa palabra. Yo no me atrevería, pero más o menos así fue lo que el apóstol Pablo quiso decir. ¿Qué les pasó a ustedes? Entonces eso tiene una carga emocional, porque el apóstol Pablo lo dijo porque se había sorprendido de que tan rápido ellos hubieran abandonado la verdad de la gracia para pasar a los rudimentos de la ley, que ellos ya habían salido de allí. Entonces lo que el autor quiso decir, quiso expresar la carga emocional, la carga histórica, la carga cultural que tiene ese texto. Si yo lo saco de ahí para ir a justificar una verdad porque me parece tan bonito ese texto aquí, pierde sentido, señores. Pierde sentido, amado. No podemos hacer eso. Eso no puede ser. Usted no puede permitirse eso. Tiene que respetar el complejo textual, lo que dice allí. Y como último, y escucha lo que dice aquí. Cuando usted hace eso, convierte ese texto en una mentira. Convierte ese texto en una mentira. Por lo menos el Señor le dijo a la iglesia de los Corintios: salid en medio de ellos, pueblo mío, no toques lo inmundo y yo lo recibiré. ¿Qué estaba pasando? Se estaba entremezclando la adoración al Señor con la adoración a los demonios. Es decir, había todo un culto todo confuso. Recuerde que los Corintios tenían esos problemas, que si el velo, la Santa Cena, un poco de cosas en conjunto. Y entonces
¿Qué estaba aconteciendo? Como había adoración a los demonios, personas que ofrecían adoración a los demonios estaban participando de la cena del Señor. Había todo un desastre. Y entonces, por eso le dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, salid de la idolatría. No toques lo inmundo, yo recibiré. Pero hoy día yo escuchaba una vez, me dijo a mí, una vez un pastor a mí me dijo, mire, cuando en su familia hacen cumpleaños, usted no puede estar allí. Salga de ellos, pueblo mío, dice la Biblia, no toques lo inmundo, yo recibiré. Amado, pero ¿cómo yo me gano a mi familia si yo huyo de las situaciones? Si mi familia hace una celebración, yo no tomo ni bebo ni esas cosas, pero estoy allí. Yo soy parte de esa familia. Yo no puedo salir de allí. Entonces, por ese texto mal interpretado, me dijeron que yo no podía estar allí. ¿Y ese texto realmente quiere decir que yo salga de eso? No, el texto quiere decir que yo salga de la idolatría por una situación que en los Corintios se estaba presentando. Entonces yo no lo puedo aplicar fuera de esa situación, porque si lo aplico fuera de esa situación, hago una mentira, señores, hago una mentira. Entonces, un contexto puede ser un versículo, ¿ok? 1, 2, 3 versículos anteriores, un capítulo o hasta un libro completo. Un contexto puede ser hasta un libro completo. El libro de los Colosenses es un contexto todo. Efesios es un contexto todo. Gálatas es un contexto todo. Entonces yo no puedo interpretar Gálatas aislado, solo un texto aislado. Tengo que interpretarlo en el contexto. Si yo lo saco de ahí. Y recuerden, los Colosenses fue dicho, nosotros obtenemos los principios de allí. Pero la carta de los Colosenses fue escrita para los Colosenses. Por una situación que se presentó allí, histórico, cultural, del momento. ¿Está entendiendo? Ahora yo extraigo de ahí los principios bíblicos para yo aplicarlo en mi tiempo, en pleno siglo XXI, en una cultura occidental, porque la Biblia es un libro oriental, escrito en un idioma hebreo, arameo y griego. Entonces, toda esa transculturación, toda esa cuestión para yo aplicarlo en un mundo oriental, todo cambia, amado, todo cambia. Yo no puedo venir a aplicar todo aquí como me da la gana, violando los principios, o literalizando todo, o espiritualizando todo. No puedo irme a ninguno de los dos extremos. Entonces, un contexto puede ser un libro todo. Tengo que examinar el contexto para yo poder interpretar en su totalidad. Otro principio, otra premisa. Antes de interpretar teológicamente, debo atender al contexto del texto. ¿Por qué? Ya dijimos lo importante que era el contexto, no descontextualizar. La mayoría de las doctrinas de las iglesias evangélicas hoy están fundamentadas sobre textos sacados de un contexto, porque me parece muy bonito. Ya les voy a mostrar algunas aquí, mire. Oye, yo no quiero prolongarme, pero ya le voy a mostrar algunas cosas aquí para que usted vea cómo se descontextualiza tanto y cómo por el hecho de contextualizar nosotros construimos algunas mentiras. De dos verdades usted puede construir una mentira, ¿sabía? De una verdad bíblica usted puede construir una mentira por un error de interpretación. Entonces, ¿por qué es importante? Antes de interpretar teológicamente debo atender al contexto del texto. ¿Por qué? Mire. Antes de aplicar un texto a mi vida, yo debo saber qué significó primero para sus destinatarios iniciales. ¿Qué significó primero para sus destinatarios iniciales? En su momento, en el momento histórico, por la situación que estaba pasando allí. Hay varios tipos de contextos que nosotros vamos a estudiarlo después, contexto inmediato, contexto histórico, contexto cultural. Hay varias cosas que nosotros vamos a estudiar después, pero quiero que usted entienda que contexto es todos los elementos que integran al texto y le dan sentido. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Váyanse conmigo a Juan 10, por favor. Juan 10. Evangelio de Juan en el capítulo 10. Juan es uno de los evangelios más jóvenes. Más joven. Juan 10. Vamos a ver un ejemplo. En Juan 10, usted va a encontrar en el versículo 10, Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Interpretación religiosa. El diablo vino para hurtar y matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Suena bonito porque esas características se parecen al diablo, ¿verdad? Matar, hurtar y destruir. Como eso se parece al diablo, nosotros decimos, ya el diablo vino. Pero realmente es el diablo. ¿Es una interpretación correcta eso de que el diablo vino a hurtar y matar y destruir? Bueno, la respuesta es no. Ahora, ¿por qué no? Bueno, vamos a aplicar las reglas de interpretación para que nosotros lleguemos a una conclusión definitiva aquí. ¿Cómo llegamos nosotros a esa conclusión? En primer lugar, que debemos saber que es una parábola. ¿Cómo lo sabemos? Vámonos al versículo 6. Juan 16 dice, esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que él quería decirles. Entonces es una parábola.
Una parábola que habla sobre la alegoría del oficio pastoril o pastoral que todos en el tiempo de Jesús conocían, y Jesús se compara con un pastor de ovejas de 4 paticas, y que así como el pastor hacía con esas ovejas de 4 paticas, Jesús hace entonces con las ovejas que entran a su redil, es decir, a los que creen en él. Pero es una comparación, entonces nosotros no somos ovejas, es decir, nosotros en esa comparación del pastor, nosotros somos comparados con unas ovejas, pero nosotros somos creyentes, hijos de Dios, no somos ovejas. Pero en ese entendimiento evangélico vamos a comprenderlo así. Entonces, ¿qué figuras vemos ahí? ¿Cuáles son los personajes que están presentes? El pastor, el asalariado, el ladrón y salteador. Estamos hablando de las personas que se hablan en la parábola. La puerta del redil, o de los elementos, la puerta del redil, el portero, las ovejas y el extraño. ¿Quién representa al pastor? Jesús. Vamos a ver el versículo 11 y el versículo 14. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco las ovejas y las mías me conocen. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús está hablando de él y los que creían en él. En primera instancia los discípulos y todas las personas que habían creído en él en ese momento, que formaban parte de esas personas que creían en Jesús y que eran comparados en esa parábola como ovejas. ¿Quién es el asalariado? Vamos a ver el versículo 12. Era una persona que era paga para cuidar de las ovejas, pero como él no era dueño de las ovejas, no le importaba. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, se importa con las ovejas, ¿ve? Pero el asalariado, ¿ve?, es una persona que le pagaban para eso, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y huye, y las ovejas se dispersan porque las ovejas no son de él. Entonces, ¿quién era el asalariado en esa parábola? Todos sabían que habían asalariados, personas que cuidaban las ovejas, pero que no eran dueños de las ovejas. El ladrón y el salteador. ¿Quién era el ladrón y salteador? Vea, es importante que usted entienda esta parte. ¿Quién era el ladrón y salteador? Vamos a ver el versículo 8. Dice: todos los que vinieron antes de mí ladrones son y salteadores. ¿Quiénes eran ladrón y salteador? Todos los que vinieron antes de él. ¿Quiénes fueron los que vinieron antes de él? Los falsos profetas. Los falsos profetas que vinieron antes de él. Vamos a ver ahora el versículo 10, como le estoy indicando ahí en la lámina. Y dice: entonces el ladrón no viene para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿de quién está hablando ahí en el versículo 8 y el versículo 10? Compare el 8 y el 10. Márcalo en su Biblia allí. Márcalo en su Biblia allí, mire. El 8 y el 10. Márcalo en su Biblia ahí. El versículo 8 y el versículo 10. Para que usted vea que habla de los mismos ladrones y salteadores que vienen a robarse las ovejas. ¿Quiénes eran? Los falsos profetas. ¿Quién es la puerta del redil? Versículos 7 y 9. Versículo 7 dice: volvió pues a decirle. ¿Por qué volvió a decirles? Porque ya se los había dicho antes. ¿Cuándo le dijo? En el versículo 1. De cierto os digo, en verdad te digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahí está, versículo 1, versículo 8 y 10. Y él le dijo: ya se los he dicho antes, que yo soy la puerta de las ovejas. Jesús se está presentando como la puerta de las ovejas, como el camino. ¿Ok? Entonces, dice aquí, el versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, tendrá libertad. El que entra en Jesús tiene salvación. Jesús es la puerta del redil de las ovejas. ¿El portero quién es? Una persona que era paga para estar en la puerta. Versículo 3. A este, es decir, al buen pastor, el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, las llama para llevarlas a pasto fresco. Por eso, como ellos entendían el oficio pastoril, Jesús se está comparando con un pastor que cuidaba unas ovejas que dependían totalmente de un pastor, que las llevaba a aguas tranquilas, que las llevaba a pasto fresco, que las cuidaba, que cuando alguna se maltrataba el pie, venía el pastor y las curaba. Entonces Jesús está hablando de eso: yo soy el buen pastor. Había muchos pastores, pero yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando ve venir al lobo las defiende, y las defiende del extraño. ¿Quién era el extraño? La persona que no son dueñas de las ovejas. Versículo 5. Pero el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, pero conocen la voz del pastor. Vea, el extraño. El 8 dice: todos los que vinieron antes de mí son los extraños, los ladrones, los falsos profetas, pero las ovejas no la oyeron. Y el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Me digan, ¿en qué momento viene hablando aquí de Satanás, amados? En ningún momento, en ningún momento.
Satanás hace todo eso, mata, roba y todo. Pero en este pasaje no lo puedes usar para hablar de Satanás porque lo estás descontextualizando. Eso es lo bonito del evangelio, esto es lo bonito de la interpretación. Y para última figura, las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los que entran por la puerta, es decir, los que creen. Versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pasto. Versículo 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16 dice que también había otras ovejas de otro redil que tenía que traerlas para que haya un solo rebaño y un pastor. Esa es una profecía sobre lo que el Señor estaba haciendo con los gentiles, ¿ok? Que iba a convertirlo luego en un solo redil entre Israel Israel y los gentiles, iba a ser una entidad llamada iglesia, ¿ok? Entonces mire qué maravilloso es. Ahora me diga, ¿en qué momento esta parábola viene hablando? Mire la interpretación iglesiera. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, y Jesús ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es muy tentador pensar así, pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿ok? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Mire, entendimos en primer lugar que era una parábola. Segundo, identificamos los elementos de la parábola y los comparamos dentro del mismo contexto inmediato, es decir, lo que me ofrece, la información que me proporciona el mismo capítulo. En tercer lugar, en la misma parábola se definen los elementos, la función de cada uno, lo que se hace mención en el relato, y a veces es definido por el mismo versículo. A veces yo defino, como dice en el otro ejemplo de Colosenses, lo defino con otro versículo, pero a veces el mismo versículo me define cuáles son los elementos de esa parábola y los explica, como la parábola del sembrador. Por lo menos en la misma parábola Jesús explica quiénes son cada uno de los elementos, ¿ok? En primera instancia yo consideré de mayor valor, o se considera de mayor valor, el contexto inmediato, es decir, lo que me proporciona el mismo texto. Y si por acaso tenemos que buscar explicación en otros textos paralelos, en otros libros, debemos cuidar que el texto que saquemos de allí hable del mismo contexto. Como cuando hablamos del principado, nos fuimos a Isaías, que hablaba sobre poder. Nos fuimos a Efesios, que hablaba sobre poder, y nos fuimos a Colosenses, versículo 10 y versículo 15 del capítulo 2, que hablaba también sobre el mismo tema. Si yo agarro otro versículo para querer justificar eso, voy a tener problemas serios de interpretación y voy a convertir eso en una mentira. Porque que me digan a mí que Juan capítulo 10 habla del diablo, yo digo es mentira, es mentira. Ahí no está hablando del diablo. Otro ejemplo que es importante nosotros ver aquí, atendiendo al contexto inmediato. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vemos dos interpretaciones, dos textos bíblicos donde aparece esto: Mateo 18:18 y Mateo 16:19. Vámonos allá. Mateo 18:18 y Mateo 16:19. Ya vamos a terminar. Mateo, en esta primera clase. Es un universo maravilloso. Yo dije, voy a parar aquí con la lámina, porque si yo sigo haciendo cosas, no voy a parar nunca. Pero tenga paciencia. Lo importante de este recurso es que usted lo puede leer y leer y leer varias veces. Y escuchar, lo puede decir, leer y escuchar y ver. Entonces, aquí vamos a Mateo 16. En Mateo 16, Jesús, en Mateo 16, en el versículo 13 al 21, Jesús le preguntó, mira, la gente dice que yo soy esto, unos dicen que yo soy esto, otros dicen que yo soy Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Ellos dicen que tú eres esto, Señor. ¿Y ustedes qué dicen? Jesús le pregunta. Y sale Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. Estamos en Mateo 16:16. Entonces respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fíjese bien. Pedro le responde, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo que esa revelación provenía del Padre, y sobre esa roca. ¿Cuál roca? Pedro, porque el nombre de Pedro significa Petrus, que quiere decir roca o piedra pequeña. No es sobre esa roca que el Señor iría a fundar la iglesia, porque por eso es que la iglesia católica cree que Pedro tiene las llaves del cielo y esas cosas. Pero eso no fue lo que quiso decir allí. Jesús está hablando de la revelación que recibió Pedro. ¿Cuál es la revelación? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la revelación que Pedro recibió? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿sobre quién iba a ser fundada la iglesia?
sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo, que fue la revelación que recibió Pedro. Ahora, Jesús dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y recuerde que Pedro fue a los gentiles y el apóstol Pedro fue a la iglesia y el apóstol Pablo fue entregado al ministerio de los gentiles. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí vamos al texto en cuestión. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mi pregunta, léate todo el capítulo. En ese contexto viene hablando de demonios, o de atar y reprender demonios, o de atar o de desatar bendiciones en el cielo. No, allí se está anunciando una nueva creación llamada iglesia, que era un misterio para ese momento, como lo dice el libro de los Efesios, en el libro de Colosenses, que es un misterio escondido por las generaciones, pero que al Señor le plació revelarle en ese tiempo que los gentiles podían ser salvos y podían llegar a ser hijos del Señor. Pero la iglesia no había nacido. Recuerde que la iglesia nace como tal el día de Pentecostés. Pero el Señor estaba anunciando esa nueva institución naciente y el poder que tendría. Y esto lo vamos a ver ampliado en Mateo 18:18. Vamos dos hojas más adelante, 18:18. Entonces dice, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es la interpretación religiosa? Al igual que el otro texto que acabamos de leer en Mateo 16:18. Que nosotros tenemos el poder de desatar bendiciones, tenemos el poder de atar y desatar demonios, atamos y desatamos prosperidad, bendiciones en el cielo, liberamos bendiciones en el cielo, desatamos todo, menos la trenza del zapato, que a veces la barriga no nos da para desatarla, pero como Juan el Bautista, pero a veces desatamos tantas cosas. Pero ¿realmente es una interpretación correcta? No es una interpretación correcta. Ahora, ¿por qué? Vamos a usar los elementos interpretativos para llegar a una conclusión. Aquí, primer paso, contextualizamos. O acuérdese del contexto inmediato, el contexto histórico, los elementos que le ofrece el contexto. Ya Jesús había anunciado el nacimiento de la iglesia, pero la iglesia nace en Pentecostés, pero él lo estaba anunciando en el capítulo 16 de Mateo. Aquí por segunda vez, en el capítulo 18, habla de la autoridad de la iglesia. El poder disciplinario de atar y desatar, de atar y desatar, de hacer un seguimiento correcto de un hermano que cometiera un pecado grave y no se corrigiera. Vamos a ver qué dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, versículo 15 de Mateo 18, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Pero si no te escuchas, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Ok? Porque esa era la forma como antiguamente se podía validar cualquier testimonio. Si alguien te veía haciendo una cosa y no había testimonio, bueno, infelizmente, no había testimonio. Pero si había 2 o 3 testigos, entonces ya cobraba veracidad. Por eso dice, llámalo primero solo. Pero si no te escucha, la segunda instancia, que es lo que estamos viendo aquí en la lámina, ve el versículo 16, si no te escucha, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. En tercer lugar, si no se corrige, llámalo delante de la iglesia. Llámalo delante de la iglesia. Y si no se corrige, se le tiene por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atares en el cielo, ¿qué se iba a atar? El hecho de considerar o disciplinar a ese hermano de cuando ya hubo una falta grave que escandaliza a la iglesia o que sea feo. Muchas cosas todos los pecados son malos, pero hay unos pecados que son más escandalosos que otros, que ponen en riesgo la moralidad de la iglesia. El testimonio es una de las cosas que está dañando nuestras congregaciones, nuestras iglesias hoy en día. En este caso, el hermano tiene que ser llamado primero a solas, después intentar ser corregido, y si no se corrige, hay un seguimiento. Primero se le habla en privado, después con 2 o 3 testigos, después si no se corrige, llama a la iglesia, es decir, a toda la congregación, a la que gira, la iglesia local, y si no se corrige, se le tiene por gentil y publicano. Entonces, ¿con qué autoridad la iglesia qué autoridad tenía la iglesia? Iba a tener la iglesia para considerar a ese hermano como gentil y publicano. Es decir, para decirle, mira hijo, tú no eres cristiano, no eres de aquí, de esta congregación, no te estás comportando como tal. Era un poder disciplinario que el Señor le dio de atar y desatar, y que si él ataba en la tierra una disciplina sobre un hermano, esa disciplina iba a ser considerada en el cielo como la autoridad del Señor. Y claro, sabemos que hay mucha injusticia, hermanitos que son disciplinados sin necesidad, por falsos testimonios y bromas. Sabemos que todo eso existe, no podemos hacer mucho por eso.
Pero si nuestros pastores, los líderes tuvieran luz al respecto del seguimiento que se hace. Mira, primero se le habla sola, después con 2 o 3 testigos, después se le llama delante de la iglesia, y de último es delante de la iglesia, y de último como 4 veces. Si no se corrige, ahí es cuando se tiene el poder, autoridad de atar y desatar, un poder disciplinario de la iglesia. Nada que ver con demonios, nada que ver con demonios. Entonces, amado, vamos aquí a la digresión. En ninguno de los 2 pasajes el contexto se refiere a demonios, ni de atar y desatar demonios. La verdadera capacidad para atar de la iglesia es en materia disciplinaria a creyentes que no se quieren sujetar. Tercero, la práctica de atar demonios no es bíblica. No vemos eso. Yo te ato. Ahora mire, imagínese usted. Atan a los demonios y después los reprende. Te ato y te reprende. Si el demonio hablara, dijera, ¿y cómo me voy si ya me ataste? mire la ilógica, ¿vale? ¿Cómo me voy si me ataste? ¿Está entendiendo? Entonces, la práctica de atar y desatar demonios no es bíblica. Y de hecho, porque ya vimos en el contexto que atar y desatar demonios no tiene nada que no tiene nada que ver con demonios, sino con el poder disciplinario que tiene la iglesia. Y como cuarto, aplicar este texto de atar y desatar para otras situaciones como demonios, desatar bendiciones celestiales, atar un negocio porque yo tengo poder y ato, me pongo. Mira, hermano, eso no es bíblico. Y es incorrecto y lleva a doctrina de error. Ve cómo estamos llegando a muchas conclusiones. Ve cómo estamos derrumbando argumentos ilógicos que la iglesia ha practicado durante mucho tiempo. Seguimos. Cuarta premisa. Antes de interpretar teológicamente, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Tenemos unos minuticos más. Antes de interpretar teológicamente, debo atender al momento histórico en que fue dicha tal palabra. El momento histórico. Vamos a un ejemplo de esto en Jeremías. En el capítulo 17 dice, el versículo 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazos por su fuerza, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuál es la interpretación religiosa? Mire, no se puede confiar en el hombre, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pregunto, ¿podemos aplicar este texto para nuestro tiempo? Usted confía en su papá, en su mamá, en su familia, en su pastor, en su líder, ¿cierto? Yo confío en mi mamá y mi papá, en mi esposa, en mis hijos, en mis líderes. Ahora, si la respuesta es que sí, entonces quiere decir que usted es un maldito. ¿Será que usted es un maldito por confiar en su papá, en su mamá, en su pastor, en su líder? Porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso la respuesta es no. Pero hermano, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, pero no, es incorrecto decir que yo soy maldito porque confío en mi papá, en mi pastor, en mi esposa. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a esa conclusión de que eso no quiere decir eso? Bueno, primero, atendimos al contexto histórico, es decir, contextualizamos, leímos el capítulo anterior, los textos que preceden al texto en cuestión, los textos que acompañan, para encontrarle un sentido dentro de todo ese complejo textual, porque ese texto viene, en Jeremías viene diciendo, oye, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿y por qué sale con esa broma de repente? Capítulo 17, versículo 5. Después buscamos en el contexto quiénes eran sus destinatarios. Ahí me equivoqué, quiénes, disculpen ahí el error, quiénes eran sus destinatarios iniciales. Como dije, la carta a los colosenses fue para los colosenses, la carta a los corintios fue para los corintios. El libro de Jeremías fue un libro para la nación de Israel y de Judá, escrita por un profeta que Dios le mostraba las visiones y se le aparecía. ¿Ok? Entonces, aquí vemos entonces que buscamos quiénes eran los destinatarios. Era la nación de Israel y de Judá, un reino que estaba dividido, 2 tribus por un lado y 10 por otro. Hallamos que el contexto que le daba sentido a este tema estaba en el capítulo 13. Mire, nos vinimos a los textos anteriores y vemos que ese texto no concordaba con todo. Pero luego en el versículo 13, el Señor comienza a establecer un juicio sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero en el capítulo 13, en el versículo 25 al 27, encontramos que el profeta dice, mira, que el Señor comienza a dar los juicios que le iban a venir. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a adorar lugares, a hacer mucha idolatría. El Señor le comenzó a decir que fue lo que pasó, que ellos se olvidaron de la verdad, confiaron en la mentira, hicieron adulterios, maldades, fornicaciones, entonces abominaciones, cosas que la nación de Israel estaba en un pico máximo de pecado, que hicieron que el Señor tuviera que establecer algunos juicios sobre la nación de Israel. Y entonces, más adelante en el versículo 14, capítulo 14, versículo 13 al versículo 16,
Ahí nosotros entendemos por qué le dijo maldito el hombre que confía en el hombre. Resulta que después que el Señor estableció ese oráculo, esa profecía sobre la nación de Israel y de Judá, los profetas falsos que estaban en aquel tiempo se levantaron y dijeron: no, mira, eso no es así, lea conmigo, no va a haber espada ni hambre entre vosotros, nada de eso, más bien a este lugar habrá paz verdadera. Y entonces el profeta dice: Señor, pero nosotros estamos profetizando una cosa y los profetas de ellos profetizan otra. Entonces ahí cuando usted entiende que el Señor les dijo en el que el Señor les dijo a ellos en ese momento histórico que no confiaran en el hombre, porque más adelante en el 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazos por su fuerza, porque habían profetas desmintiendo la profecía de Jeremías, y el Señor le dijo: no confíen en ellos, no confíen en los hombres, no confíen en los profetas o en los falsos profetas que profetizaban mentiras, a pesar de que ya Dios había terminado hambre, juicio sobre la nación de Israel por causa de su pecado. Entonces el Señor habló para ellos que no confiasen en el hombre, en esos profetas, en ese momento histórico. Por tanto, no debemos tomar esto como un principio normativo del cristiano. No confía en el hombre. Claro, debemos tener claro que el hombre falla y que nuestra confianza primeramente debe estar colocada en las manos del Señor antes que en el hombre. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta el elemento histórico. Otra premisa: antes de interpretar teológicamente debo atender a las verdades circunstanciales y trascendentales. ¿Qué es una verdad circunstancial y qué es una verdad trascendental? La primera verdad circunstancial, escuche, la verdad circunstancial fue dicha. Toda la Biblia es verdad, pero hay verdades que no son verdad hoy día, que fueron verdad en aquel tiempo y hoy día no son verdad. Están en la Biblia, me sirven como elementos históricos para ver que lo que se cumplió en el pasado se va a cumplir también en el futuro, pero hoy día no la puedo aplicar como una verdad absoluta, la debo aplicar como una verdad histórica de lo que se cumplió allá, y entonces me da poder de decir que lo que en el presente se van a cumplir y en el futuro también se va a cumplir lo que está dicho, porque una verdad pasada se cumplió, entonces la tendencia es que en el futuro también se cumpla. La verdad circunstancial fue dicha en un momento y una circunstancia determinada, pero no se ajusta a la voluntad de Dios para este tiempo. No se ajusta a la voluntad de Dios para este tiempo, ¿ok? Para todos los tiempos. Y la verdad trascendental tiene vigencia en todos los tiempos. Se aplica en todo lugar, tiempo y circunstancia. Mayormente son aquellas que están asociadas con los atributos de Dios, que es inmutable, ¿cierto? Que Dios no cambia en sus atributos, más cambia en la forma como Él trata con el hombre a través de todos los tiempos. A eso la teología le llamó dispensaciones. Yo soy un poquito receloso en cuanto a eso, pero vamos a hablar de tiempos, hablamos de dispensaciones, periodos de tiempo en que Dios ha manifestado su amor hacia el hombre. Y tiene que ver con los atributos de fidelidad, de amor de Dios, del amor de Dios, del poder, entre otros. Entonces, vamos a tomar en cuenta una verdad circunstancial, por lo menos. Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates y el mar occidental, será vuestro territorio. Hoy día, miren que hasta está estableciendo ¿a quién le fue dicha esa palabra? A la nación de Israel. Está viendo desde dónde, desde el Líbano hasta el río Éufrates, hasta el mar occidental. Todo lo que pisara la planta de Jotepet, todo lo que ellos iban a conquistar, iba a ser de ellos. Ahora, ahí está diciendo hasta un territorio. No podemos nosotros hoy día, yo he visto personas pisando un carro porque el Señor le dijo que ese carro, todo lo que pisara la planta de vuestros pies. Eso no te lo dijo a ti, hermano, eso se lo dijo al pueblo de Israel. En un momento histórico de conquista, donde el Señor mandó a la nación de Israel a conquistar y le dijo a Josué, y primero a Moisés, después a Josué, que entraran y poseyeran la tierra de Canaán y poseyeran los territorios. Esto es una verdad circunstancial. Al responder a esas interrogantes, ¿para quién fue dicho? ¿Por qué fue dicho? ¿En qué momento fue dicho? Nosotros entendemos que esta es una verdad circunstancial que no puede ser aplicable en este tiempo. ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta una verdad trascendental. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esto es un principio normativo del cristiano, que se mantiene desde la antigüedad hasta ahora. ¿Puedo aplicarlo en este tiempo? Sí, ya que este texto se refiere a un atributo del Señor, vamos a decir característica del Señor, y el Señor no muda, Él es santo ayer, y hoy es santo y mañana seguirá siendo santo. Esta es una verdad trascendental, porque esto fue dicho y se mantiene. ¿Ok? Entonces con esto terminamos la primera parte, amado. Terminamos la primera parte. Aquí están las asignaciones. Utilizando las reglas dadas, usted va a interpretar Hechos del 1:26 y justifique. Hechos 1:26 habla sobre la sustitución de Matías cuando Judas se ahorcó. Usted va a responder y va a justificar. Puede hacer un relato, puede escribirlo por WhatsApp, por video, como usted lo quiera hacer, un audio, como usted lo quiera justificar, cita bíblica, en contexto. En contexto. Tome en cuenta todo lo que vimos aquí.
Entonces usted va a responder, ¿por qué Matías podía ser contado con los apóstoles? ¿Era de Dios echar suerte? ¿Era lícito echar suerte para escoger un apóstol? Y si por este medio de echar suerte podía ser contado como apóstol, usted va a interpretar. Y en la segunda asignación, Efesios 4:11 al 17, y dígase, el apostolado bíblico está vigente en nuestro tiempo, respondiendo a las premisas que nosotros ya hicimos. ¿Qué le voy a recomendar? Utilice el recurso inmediato, el contexto inmediato, en primera instancia. Y utilice las herramientas que nos facilitan interpretar. ¿Cómo? Pregúntele al texto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para qué fue dicho? ¿Cuándo fue dicho? Contextualice en el libro, primeramente el capítulo, después en el libro. Y de último, la aplicación espiritual en un contexto correcto. Amado, que el Señor me les continúe bendiciendo de una manera poderosa y especial a todos ustedes. Bendiciones, gracias por dedicar este tiempo. Estoy feliz de poder hacer llegar lo que sé, y también soy consciente que en esta primera etapa no podemos hablar tantas profundidades, pero aquí estamos para atender a sus necesidades. Pueden llamar, pueden mandar mensajes, mande sus asignaciones de aquí, del momento que yo se lo mande a 48 horas, usted tiene para mandar sus asignaciones y la retroalimentación. Aquí les habló el pastor Joyce Sánchez. Bendiciones para todos ustedes y nos esperamos ver en la retroalimentación en 48 horas para conversar un poco. Y la asignación para el día, tienen hasta el otro sábado para enviarla. Amén. Bendiciones a todos y pueden compartir este material libremente, no tengo problema. Pueden compartirlo libremente con quien ustedes quieran, pero hágalo con personas que tengan espíritu de búsqueda y de enseñanza, personas que tengan un espíritu enseñable, que quieran dejarse enseñar y que quieran dejarse instruir en los principios de la palabra del Señor. Que la paz del Señor repose sobre ustedes. Bendiciones.